Bien, buenos días. Vamos a comenzar esta sesión sobre la gestión de los recursos humanos en una empresa de base tecnológica. Como todos sabéis, organizada por Uniemprende, en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y, a su vez, con el Instituto de la Mujer. Bien, personalmente quisiera, en primer lugar, agradecer a la organización que me haya invitado, que esté aquí, en este caso, bueno, muy bien acompañado, en todo caso, para moderar esta mesa. Me acompañan tres personas que hablarán de su experiencia en este campo, en concreto Marcela Parga Fernández, María González Fernández y Eva Torresino. Bien, vamos a comenzar ya directamente las intervenciones y va a hacerlo en primer lugar Marcela Parga Fernández. Bien, ella nos va a hablar sobre la empresa familiarmente responsable, sobre una nueva cultura de trabajo. Manuela Parga es licenciada en Derecho por la Universidad de A Coruña, es máster de Creación y Desarrollo de Empresas por la Escuela de Organización Industrial, formadora, entrenadora, coach, directivo empresarial ejecutivo, líder coach, está certificada por IESEC Human como profesional en programación neurolingüística y experta en gestión de la conciliación, directiva y fundadora en Parga Fernández Asociados S.L., una empresa familiarmente responsable, una institución en la que ejerce en la actualidad su actividad profesional. Se trata de un gabinete jurídico-económico dedicado a servicios de coach, de consultores en conciliación de la vida laboral y personal o familiar, en asesoría y, en general, en consultoría de empresas. Es vicepresidenta también de la Asociación de Empresarios de Sada, de As Mariñas, profesora del Máster de Recursos Humanos de la Escuela Europea de Negocios en el módulo Nueva Cultura de Trabajo, Empresa Familiarmente Responsable. Y ya sin más, y agradeciéndole a ella en nombre de la organización su presencia, pues yo le cedo la palabra. Buenos días a todos. Yo, con vuestro permiso, me voy a levantar porque así me siento como más próxima a vosotros. Antes de nada, quería agradecer a las instituciones que están organizando estas jornadas tan provechosas y tan interesantes no solo para el emprendimiento, sino en general para todas las organizaciones. Y gracias también a Javier por esa presentación, que ha dicho realmente todas las ocupaciones que tengo, más lo que soy, a que me dedico la mayor parte de mi tiempo profesional, porque evidentemente dedico mi tiempo a muchas otras cosas que a la profesión. Yo quería hablaros de un nuevo concepto que se denomina empresa familiarmente responsable, aunque a mí particularmente me gusta denominarlo empresa personalmente responsable. Y cuando me invitaron a dar esta jornada, pues pensé, bueno, ¿de qué les puedo hablar que forme parte de mi experiencia? Porque, como decía Javier en la presentación, me dedico a la labor de consultoría en creación y desarrollo de empresas. Yo he creado y formado mi propia empresa y a la vez ayudo a personas a que creen y desarrollen sus proyectos empresariales convirtiéndolos en realidades. Sin embargo, cuando me ofrecieron esta oportunidad y además la jornada de hoy, que tiene que ver con los recursos humanos, pues pensé, bueno, recursos humanos, personas, empresas. Voy a hablarles de otra experiencia, tanto personal como profesional, que he experimentado con éxito, y después explicaré por qué utilizo la palabra éxito, en mi organización, que ha sido implantar un modelo de gestión que se denomina, como decía, empresa familiarmente responsable. Y sobre eso os vengo a hablar hoy. A ver si a lo largo de esta hora que os voy a transmitir, pues soy capaz de haceros reflexionar sobre esa nueva cultura, más que nueva, inusual cultura en las organizaciones, que es la de la conciliación de la vida laboral y personal, que es de lo que se trata principalmente. Vamos a ver si sé cómo dominar esto. Sí. Bien, comienzo a explicaros qué se entiende por conciliación o qué entendemos por conciliación. Si pudiéramos hacer aquí ahora un ejercicio y que cada uno de vosotros escribiera en un papel 8 palabras o 10 palabras que la relacionase con la palabra conciliación, estoy completamente segura, porque es un ejercicio que además he hecho, que no coincidiríamos, salvo en 2 o en 3,
cuando utilizamos una palabra, el significado que para mí puede tener esa palabra puede ser muy diferente al que la persona que me escucha, pues está interpretando. Por eso, a mí me gusta, cuando hablo de un concepto, explicar lo que significa para mí e invitaros a la reflexión si eso también significa lo mismo para vosotros. Para mí, conciliar en este entorno, en este ámbito, en el ámbito jurídico, sino este entorno de recursos humanos, significa armonizar, equilibrar, poner en equilibrio, pues en este caso, dos facetas, la profesional y la personal, que tenemos todas las personas que nos ocupamos a una tarea profesional, además de a nuestra vida personal. Ese equilibrio, esa armonización en las empresas hoy en día no se tiene en cuenta. Pero es que no se tenga en cuenta a nivel personal, sino que no se tiene en cuenta como una herramienta, que es también lo que os quería transmitir en este día de hoy. La conciliación como esa armonización entre la vida laboral y personal, teniéndola en cuenta como una herramienta para la empresa. Y diréis, si quieres lo cojo, ¿eh? Si quieres lo cojo, que no tengo problema. ¿Se me escucha así mejor? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Se me escucha así mejor? No. Aquí sí, ahí no. A ver si tengo algo aquí mal puesto. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Bueno, gracias. Bueno, pues como se estaba comentando, se trata de una herramienta. Os voy a hablar de la conciliación como esa herramienta que pueden tener las empresas y que pueden utilizar las empresas para mejorar muchas cosas de la propia empresa, desde la cuenta de resultados, la productividad, la rentabilidad de la empresa y, por supuesto, el clima laboral, reducción del absentismo. Iremos viendo diferentes indicadores que nos van a indicar, valga la redundancia, la mejora que puede tener una organización si implanta una serie de medidas de conciliación. Entonces, ¿para qué queremos conciliar? ¿Para qué podríamos pensar que es bueno la conciliación? En un primer término he puesto para ser más felices a nivel personal. Podemos decir, bueno, ¿y cómo la conciliación va a redundar en una felicidad o en un mejor estado personal? Pues yo lo planteo de la siguiente forma. Para mí hay 7 estadios, se conocen 7 estadios o 7 dimensiones en las que las personas nos desenvolvemos. Os explico. La primera puede ser la profesional, el trabajo. Aquellas personas que trabajamos, nos ocupamos una serie de horas de nuestra vida a esa labor. Podemos ser felices teniendo trabajo. De hecho, en estos tiempos, mucha gente que no lo tiene, pues lo ansía para ser más felices. O eso piensan que el trabajo les puede dar la felicidad. El trabajo, por tanto, es una dimensión que podemos dar, que tenemos las personas que tenemos una vida profesional para poder desarrollarnos y, por tanto, ser más felices. Pero además del trabajo, que podemos poner como dimensión 1, no por ser la mejor ni la primera, sino por ponerle un orden, además del trabajo podemos tener pareja, compañero, compañera. Es decir, además del trabajo, en nuestra vida estamos acompañados por alguien más. A veces es eso, una pareja, o puede ser un vecino, un amigo, pero que le llamamos pareja, compañero. Es otra dimensión más de las personas que nos ayudan a conseguir un estado más pleno, más feliz. Un tercer estadio, una tercera dimensión, es la familia. La familia entendida no solo como hijos, padres, sino todo tipo de relaciones familiares que podemos tener y que generalmente tenemos todas las personas, hermanos, primos, cuñados. El entorno familiar es otra dimensión que nos ayuda a completarnos como personas para ser felices. No quiero decir con esto que la persona que no tiene pareja, que no tiene trabajo, que no tiene familia, no logre ser una persona completa, ni mucho menos. Estoy hablando de los 7 estadios en los que generalmente las personas acudimos para encontrar un goce o una felicidad. Decía que trabajo, pareja, familia, y el cuarto estadio es el yo mismo, mi salud, mi bienestar. Me preocupo también de mi bienestar, de mi yo, para encontrar la plenitud. El equilibrio, pues comentaba antes cuando hablaba de esa conciliación, de ese equilibrio. Tenemos ya, por tanto, 4 estadios. El quinto, trabajo, pareja, familia, el yo y mis amigos, mi entorno social, las relaciones sociales. Mis amigos son importantes para mí.
El quinto podría ser, por tanto, las amistades, las relaciones sociales. El sexto lo entiendo como las aficiones, pintura, escultura, el cine, el ocio. Y el séptimo y por último, el voluntariado. ¿Para qué os explico todo esto? ¿Para qué os cuento todo esto? El voluntariado, porque también puede ser una dimensión de mi vida. Porque yo, además de ir a trabajar, además de tener pareja, además de tener familia, además de tener mi ocupación personal para mi propia bienestar a nivel físico y de salud, y además de tener mi entorno social y mis aficiones, puede que incluso me haga sentir bien el hecho de ayudar a los demás. Y puede ser además incluso ese estadio el que más felicidad me reporte. Y como digo, ¿para qué cuento todo esto en base a la conciliación? Porque cuando uno de esas patas o de esos estadios de los 7 que os he contado no lo tenemos, tenemos 6 más que nos permiten completarnos, equilibrarnos como personas. Y os lo cuento también desde mi experiencia profesional, en este caso como abogada. Cuando acuden a mi despacho una persona para divorciarse, para separarse de su pareja, y esa persona no alimenta esos 7 estadios, sino que solo se preocupa o solo ha alimentado a lo largo de toda su vida 2, como es el trabajo y la pareja, que generalmente nosotros nos ocupamos de 3, el trabajo, la familia o la pareja, y uno de ellos lo perdemos cuando nos divorciamos, nos refugiamos o acudimos a los otros que nos faltan, que tenemos, como puede ser en este caso el trabajo. Y al revés también sucede que cuando nos dedicamos de lleno a nuestro trabajo, de lleno digo muchísimas horas al día a nuestro trabajo, o cuando solamente tenemos en nuestra dimensión personal el hecho de ocuparnos de nuestro trabajo y desatendemos las otras dimensiones a las que podemos también acudir para desarrollarnos como personas y perdemos el empleo, pues nos sentimos también desequilibrados, perdidos, frustrados. Y es que además esos otros 7 estadios que os comentaba son nuestras principales fuentes para volver a conseguir ese equilibrio, para incluso volver a conseguir ese trabajo. La pareja, la familia, los amigos, las relaciones sociales, incluso el voluntariado, pueden ser nuestros canales para volver a conseguir el trabajo. Por eso digo que la conciliación, la armonización de todos nuestros estadios vitales nos van a permitir ese equilibrio. ¿Y para qué? Para desarrollarnos después a nivel profesional al 100% y a nivel personal al 100%, porque vamos a tener nuestras 7 patas de nuestra propia mesa totalmente equilibradas. Y si no tenemos 7 y tenemos 5, tendremos un buen soporte. Pero si solo tenemos una, solo tenemos 2 y una de ellas desaparece, ahí es donde aparece el desequilibrio que nos puede perjudicar como personas para desarrollarnos. Por eso me gusta hablar del concepto de la conciliación para ser más felices como personas. Para atraer y retener más talento. ¿Qué significa esto? Y esto lo enfoco a nivel empresarial. Aquellas organizaciones que tienen en cuenta a las personas y que tienen en cuenta a las personas de una manera muy concreta, y es porque tienen implantados unos sistemas de gestión de recursos humanos y entre ellos un sistema de gestión de políticas de conciliación, pueden atraer y retener ese talento que a veces rota, que a veces se disipa, se les escapa. Porque hoy en día, sobre todo en personas jóvenes como las que acuden a estos foros, hoy en día las personas jóvenes, y no tan jóvenes, pero las jóvenes principalmente, no solamente se preocupan de un buen puesto de trabajo con un salario adecuado a sus capacidades, sino que buscan algo más en una organización. ¿Y ese algo más qué es? Ese algo más puede ser ese elemento diferenciador que puede ser una política, una medida de conciliación. ¿Cuál puede ser una medida de conciliación? Después os enumeraré miles de políticas de conciliación, pero una de ellas puede ser, por ejemplo, el propio desarrollo profesional. Muchas empresas sí tienen un desarrollo profesional. Las personas pueden desarrollarse profesionalmente dentro de una organización, pero a veces no tienen unas políticas de calidad en el empleo que al trabajador también le benefician. Por ejemplo, ¿cuál puede ser una política de calidad en el empleo? Pues puede ser el hecho de permitir, pues por ejemplo, una excedencia de un tiempo determinado para seguirse desarrollando a nivel profesional. O puede ser incluso una política de flexibilidad horaria de teletrabajo que también le permita compatibilizar determinada área de su vida que le interese más. Aquellas empresas que sí tienen alguna política de conciliación
en detrimento de otras que no la tienen, es posible que esa persona talentosa se vaya, se dirija a aquellas empresas que por lo menos se planteen o tengan una cultura arraigada dentro de su estilo de liderazgo que tienda al compromiso hacia esa persona talentosa con su vida personal. Y por último, para tener una sociedad más justa. Imaginaros aquellas personas equilibradas, felices, que logran compatibilizar todas las áreas de su vida, trabajando en empresas también que se preocupan porque las personas sean potencialmente únicas, porque desarrollan su faceta personal y profesional al 100%, imaginaros esas empresas y esas personas que pudiesen ser el mayor número posible de ellas. Pues, ¿qué crearíamos con todo ello? Unas sociedades también más felices, más justas. Si todas las personas que trabajan en muchas organizaciones pudiesen equilibrar esa vida laboral y personal e influir de esa manera en que esas organizaciones también se sientan equilibradas, no estaremos nada más que creando esas sociedades más justas, ese entorno más justo. Por eso, este concepto de empresa personalmente responsable, que prefiero llamarlo a mí, trasciende mucho más allá de una simple medida de conciliación. Puede trascender mucho más allá que eso. Y por eso a mí me gusta difundirlo de esta manera. No solo se trata de crear unas medidas de conciliación para que el trabajador se sienta más satisfecho y por tanto más productivo, sino que podemos llegar a pensar que eso puede ser más trascendente, que podemos llegar a crear algo más. ¿Por qué es necesaria, por tanto, esa cultura? Bueno, os lo he comentado ahora en la primera explicación. Hay unos indicadores sociales y empresariales que nos llevan a pensar que esa cultura es necesaria. En mi caso en particular, cuando yo me planteé en su día ser una empresa personalmente responsable, no fue así por ciencia infusa ni por arte de magia. Fue porque yo tenía una jornada de trabajo que no me estaba haciendo ser competitiva. Es decir, yo tengo una consultora y mi horario de trabajo era de 9 a 2 y de 4 a 7. Cuando yo monto la empresa, pienso, bueno, voy a montar una consultora. ¿Qué horario de trabajo pongo? No me paro a pensar en ningún momento qué horario de trabajo tengo yo propio, personal, como productivo. Yo soy muy productiva al mediodía, soy muy productiva a partir de las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde. Soy productiva en esa franja horaria, soy productiva a las 8 de la mañana. No me paro a pensar eso. Yo monto mi negocio y pongo un horario. ¿Y en base a qué pongo mi horario? En base a la competencia, en base al mercado, en base a lo que es normal en esta sociedad, entendiendo, entrecomillando normal. Lo pongo así, de esa manera, y empiezo a trabajar. Y me doy cuenta, a lo largo de una serie de años, porque no me doy cuenta de un día para otro, me doy cuenta de que ese horario a mí no me está beneficiando. No me está beneficiando a nivel personal, porque yo tengo otra serie de estadios que me apetece atender porque me hacen feliz. Y además, no me apetece ese horario porque a las 2 freno con mi trabajo. Si estaba a lo mejor pues muy atenta con alguna cuestión, la dejo aparcada para ir a comer durante 2 horas y vuelvo a las 4 de la tarde, que en realidad no me pongo a trabajar a las 4 de la tarde, sino a las 4 y cuarto, 4 y media, cuando vuelvo otra vez a centrarme. Por lo tanto, de las 8 horas que yo pienso que trabajo menos. Pero es que además, durante ese mediodía que voy a comer, que hago esto, que hago lo otro, no estoy siendo ni productiva en mi faceta personal, ni tampoco en mi faceta laboral, profesional. Por lo tanto, cuando me doy cuenta de que no estoy haciendo las cosas que quiero hacer, sino las cosas que en principio se entiende que tengo que hacer, es cuando me paro a pensar, algo tiene que haber a mayores que me pueda permitir encontrar no solo un equilibrio personal, sino ser productiva realmente en mi trabajo, que también es lo que quiero. Trabajar las horas que tenga que trabajar, no se trata de trabajar pocas horas, el hecho de conciliar, no, se trata de trabajar las horas que tenga que trabajar, pero dando mi máximo potencial, mi mejor versión, siendo productiva en esas horas. Por lo tanto, ese indicador de jornada de trabajo, de horario, fue el que a mí me hizo pensar
en qué estoy haciendo con mi negocio. Y fue también el que me hizo investigar sobre esta cultura ECR que hoy aquí os intento transmitir. Y para eso os voy a poner un vídeo, no solo para que os invite a la reflexión, sino para que os muestre cómo nos puede llegar a ver también el entorno, porque eso también es importante. Cuando yo cambié mi horario, muchos de mis compañeros me dijeron: Marcela, ¿qué vas a hacer? Nadie trabaja de 8:30 a 5, que es mi horario que no os lo he comentado. Yo trabajo de 8:30 a 5 ininterrumpido y rotamos entre nuestro equipo para comer en media hora, 3/4 de hora, ¿no? Aproximadamente. Tenemos un espacio para comer dentro de nuestra empresa, pero de todas formas vivimos también cerca de nuestro trabajo, lo cual nos permite hacer eso, ¿no? Pero cuando yo he puesto el cartel de 8:30 a 5 y muchos de mis compañeros me decían: ¿qué vas a hacer con ese horario? Nadie va a trabajar de 8:30 a 5 en un sector como la consultoría, como el despacho jurídico. ¿Qué vas a hacer? Pero bueno, en primer lugar voy a aprovechar una franja horaria que ahora mismo se está desaprovechando, que es la del mediodía, que me pueden venir a consultar. Por tanto, me voy a diferenciar del resto. Eso puede ser, esa medida diferenciadora puede ser muy beneficiosa para la organización. Y además a mí, a nivel personal, me va a ayudar, pues yo tengo familia, tengo niños pequeños, me va a ayudar a poder estar con mi familia y a ocuparme de ese estadio familiar que os comentaba antes, en una jornada en la que sí pueda disfrutar verdaderamente de ellos, porque en la franja del mediodía ellos también están comiendo, pues en el colegio, donde sea, y no me ocupo de ellos. Entonces, cuando cambiamos el horario, después de varias encuestas a los clientes y después de una serie de indicadores que hemos seguido y medido, nos hemos lanzado, sí nos hemos dado cuenta, pero el entorno a veces condiciona no hacerlo. Pero cómo nos ven los demás también es importante que lo tengamos en cuenta. Y cómo nos ven en este caso en Europa es un vídeo que me gustaría poneros ahora para invitaros a la reflexión. Vamos a ver si se escucha bien. Así comienza este vídeo. Es el centro de Madrid, a las 8:15 de la noche. Se aprecia como hay luz y gente aún trabajando. El periodista presenta así a los españoles. Según un estudio de la OCDE, eso es así. España es de los países europeos que más horas dedica al trabajo, pero parece que desde fuera no lo tienen tan claro. Invertimos una media de 2 horas en comer. En Alemania, el país con la jornada laboral más corta, apenas dedican media hora a llenar el estómago. Yo como y me da tiempo de echarme la siesta. Me gustaría que también comiera siesta en Dinamarca. Sí. El periodista ironiza con las redes sociales. Este vídeo está dando mucho de qué hablar en los foros de internet. Hay muchas opiniones, entre ellas los que piensan que echar muchas horas en el tajo es sinónimo de productividad. Muchas horas, pero para nada, decir que para nada. Porque a veces los horarios de oficina son demasiado extensos. En Alemania, sin embargo, la hora de salida se respeta escrupulosamente. A pesar de que trabajan menos horas, es el país que mejor capea la crisis. ¿Alguno de vosotros conoce una empresa como las que han salido en el vídeo o os suena esta situación? Yo antes de tener mi negocio trabajaba en la banca. Y en la banca, como en la mayoría de las empresas de España, hay implantada otra cultura muy diferente a la de empresa personalmente responsable, que es la cultura del presencialismo. Es decir, yo tenía una jornada laboral que empezaba a las 8, terminaba a las 3, empezaba a las 5 y terminaba no sabía cuándo. Y lo sabía de antemano, cuando firmé el contrato lo sabía. O sea, no es algo que me haya tenido por sorpresa. Y cuando empezaba mi jornada de la tarde, a las 5, no tenía prisa por hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque sabía que se iba a alargar la jornada durante toda la tarde, incluso a veces entrada la noche. Esa sensación de, bueno, venga, vamos a trabajar, pero tenemos todavía mucho tiempo, por lo tanto puedo ir a charlar con un compañero, puedo ir a abrir el correo a ver qué tengo, puedo contestar este correo que total, me da igual, incluso es personal, pero lo voy a hacer porque tengo mucha jornada. Puedo incluso entrar en las redes sociales, como mostraba el vídeo y como a veces pasa. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos trabajando o estamos estando en las empresas? Estamos presentes en las empresas. Esa cultura del presencialismo, totalmente improductiva, es la que está arraigada aquí, por desgracia, en nuestro país. Es más, es que a veces nos da igual si somos productivos o no. A veces el directivo, el jefe,
Le da igual si te vas 5 horas después y has hecho el trabajo. Le encanta que te vayas 5 horas después. Pero es que si te vas a la hora, no piensa nunca, qué bien, ha cumplido con su trabajo en su horario. No piensa eso, piensa, ¿y este cómo se va a la hora? ¿Qué pasa? Pero es que los propios compañeros dicen, ¿y este cómo se va a la hora? Y no se queda un poco más. Hay países en los que irse más tarde está mal visto, porque parece que no has acabado tu trabajo a tiempo. Te ven como un incapaz, como que no, incapaz en el sentido de que no tienes la capacidad suficiente para organizarte o para acometer tu trabajo. Y aquí es totalmente al revés. Aquí te ven pues, como un aprovechado por irte a la hora y no se plantean si has hecho el trabajo. Ese también es un indicador que a mí me ha hecho pensar y valorar hasta qué punto estoy siendo productiva, hasta qué punto me interesa tener un modelo de gestión que me mida la productividad, que me enseñe a medir si efectivamente estoy rindiendo en mi trabajo o no. Esa medición la dan algunas de las políticas y medidas de conciliación. Os comentaré que esto no se trata de darle un ticket de guardería a una persona que tenga un hijo en una empresa. No voy a hablar de eso. No se trata de medidas de conciliación, dar un ticket de guardería a una persona con un hijo pequeño. Es mucho más, es una herramienta y así os la quiero mostrar. Por lo tanto, como decía, hay indicadores sociales y empresariales. Sociales, bueno, natalidad, infancia, envejecimiento, empleo, igualdad de género, incorporación de la mujer. Eso es lo que se suele decir. Con la incorporación de la mujer en el trabajo tenemos que conciliar. Con el descenso de la natalidad tenemos que conciliar. Bueno, esos son creencias personales de cada uno, respetables, que se pueden hacer o no. Yo me quiero basar hoy en los empresariales, en los indicadores empresariales, en ese compromiso, jornadas de trabajo, horarios, productividad, competitividad. Y he puesto un poco más grande que las demás palabras, atracción del talento e innovación. Estoy en un foro de emprendimiento, estoy en un foro de empresas de base tecnológica, donde el talento y la innovación, evidentemente, son palabras muy comunes y muy usadas por vosotros. Y el hecho, repito, de que una empresa, una organización, incluso una institución, porque hay universidades familiarmente responsables, después os pondré una de ellas que lo es, si se fomenta eso desde las instituciones, desde las organizaciones, desde las empresas, evidentemente el talento no solo se atrae, sino que se retiene y la rotación deja de tener tanto sentido. Bien. No sé si de momento tiene sentido para vosotros esto que estoy contando. Vale. Sigo contando. Bueno, ventajas. Ventajas que puede tener una organización por el hecho de ser personalmente responsable o familiarmente responsable. En primer lugar, la reputación corporativa. Yo soy una empresa familiarmente responsable, os lo digo y os lo podéis creer. Pero es que tengo un distintivo que así lo acredita. El distintivo es EFR, es una marca, es como si dijésemos tienes una ISO, tienes un distintivo, que lo que me permite es que los demás lo sepan. Por desgracia, podéis pensar que hay empresas que van a por el distintivo para tener esa reputación corporativa y no creen en la cultura EFR. Y por suerte, os diría yo que eso puede pasar durante 2 años. Pero después, cuando se renueve el distintivo, va a ser muy difícil que lo mantengan. ¿Por qué? Porque detrás de ese distintivo, detrás del distintivo EFR, hay una labor de auditoría. Es decir, el distintivo a mí me lo da un organismo que se llama Fundación Más Familia, que no tiene nada que ver ni con la familia, es una fundación privada sin ánimo de lucro, confesional, etc. Pero a mí ese distintivo me lo da Fundación Más Familia, me lo da acorde a una normativa, la normativa FR 1002 en mi caso, porque es pequeña empresa, después lo veréis. Y ese distintivo yo me lo gano, por así decirlo, porque le presento una serie de medidas de conciliación que tengo en mi empresa orientadas a unos objetivos. No son medidas de conciliación al azar, son orientadas a unos objetivos empresariales. Me da el distintivo, lo mantengo durante 2 años y después me vuelven a hacer una auditoría externa y me audita un certificador externo. En mi caso fue AENOR, hay muchos auditores externos, pero es una empresa certificadora, una tercera parte que se denomina, la que me acredita que efectivamente cumplo con una normativa en conciliación. Por eso tengo un distintivo. ¿Ese distintivo me da reputación corporativa? Podéis pensar que sí, podéis pensar que no. Desde mi punto de vista, la reputación corporativa me la da mi propia cultura, mi estilo de liderazgo dentro de la empresa. Pero para muchas empresas, para mucho entorno que no sabe, que no conoce EFR,
que por desgracia son muchos los que no lo conocen, pues sí que es un reclamo, es una manera de decir que soy diferente a otras empresas de mi sector, que soy diferente porque, como digo, por desgracia es inusual el que una empresa sea familiarmente responsable. Incluso en licitaciones, en concursos públicos, en proyectos, se está empezando a distinguir y a puntuar la responsabilidad social empresarial. No sé si habéis hecho hablar de ella. Bien, pues dentro de la responsabilidad social empresarial, el tener el distintivo FR, la certificación FR, ya te da puntos, elementos diferenciadores con respecto a otras empresas que te pueden ayudar incluso a conseguir ayudas públicas o concursos públicos. O sea que ya no se trata incluso de una imagen corporativa por el hecho de diferenciarte del resto, sino que incluso puede revertir en un beneficio económico el hecho de poder concursar en comparación con otras que no lo tengan. Por lo tanto, la reputación corporativa es un elemento, una ventaja totalmente diferenciadora de una empresa que sea FR de una que no lo sea. Bien, reducción del absentismo. Como os decía, la atracción del talento, esa retención del talento impide muchas veces que se rote y por lo tanto beneficia esa falta de rotación a la empresa. Pero cuando hablo del absentismo, ya no solo me refiero a aquellas personas que se van a trabajar a otras empresas, sino a aquellas que no vienen, que son trabajadores de nuestra organización y que no vienen. A veces no vienen porque están enfermos, evidentemente, eso no es un absentismo, es una enfermedad, y otras veces no vienen porque se tienen que ocupar de otra serie de responsabilidades personales que no pueden desatender y que no hay manera de hacer, a veces es que no hay forma humana de poder asistir a esa responsabilidad personal y a la vez a la profesional. Entonces, no van a ese día a trabajar. Es un absentismo injustificado o justificado, moralmente justificado, pero evidentemente legalmente y para la empresa es totalmente injustificado. Con una cultura FR lo que se logra es que ese absentismo justificado moralmente esté regulado. Tú puedas compensar a la empresa con esa falta de presencia en tu trabajo de otras formas. Por ejemplo, tenemos a un padre dependiente o a una persona mayor que necesita un tratamiento médico y que en un momento del día puntual tengas que acompañarle porque no haya forma de que lo puedas gestionar de otra manera. Bien, la empresa te puede permitir o bien teletrabajar o bien compensar esa falta de trabajo de otra manera. Pero si es una empresa rígida, si no es flexible a tus necesidades personales, si no es una empresa familiarmente, personalmente responsable, difícilmente vas a tener solución. Y evidentemente, si tú no puedes gestionar ese acompañamiento con tu familiar, pues vas a tener que optar o bien por prescindir del trabajo o bien por prescindir de ocuparte de la familia. ¿Y qué es mejor o qué es peor? ¿O qué te conviene más o qué no te conviene? Y estamos en esa disyuntiva de qué me ocupo, de mi trabajo, de mi familia, de mi vida, de qué me ocupo. ¿Y por qué es necesario tener esa disyuntiva? Por lo menos, ¿por qué no intentamos armonizar y equilibrar las facetas de las personas que trabajan con nosotros? Por lo menos intentar. Ese absentismo se entiende porque se conoce. Pero es que hay otro absentismo muy grave hoy en día en las empresas. Se conoce como el despido interior. Es esa persona que sí está presente en el trabajo, sí está, pero está pensando en su padre, que está enfermo y que tiene que ir al reconocimiento médico, al tratamiento médico. Pero está en la empresa, pero no está en la empresa, porque su cabeza no está en la empresa. No es productivo, pero como no se mide la productividad de ese trabajador, como le encanta al directivo que esté presente, pues todos contentos, pero todos contentos no, porque el trabajador no es productivo y él lo sabe, que no está siendo productivo, pero tampoco atiende sus responsabilidades personales. Y está con ese desequilibrio interno que lo que le hace es pues asistir al trabajo cada día pues más frustrado, más enfadado y a la vez asistir a su casa o estar con su familia cada vez más frustrado, más enfadado porque no puede atenderlo todo. Ese despido interior os suena. Conocéis a personas que sí están presentes en las organizaciones pero están ausentes a nivel profesional. Pues con unas medidas de conciliación, ese despido interior, ese absentismo, se puede también corregir. ¿Por qué? Pues porque conocemos las necesidades de las personas que trabajan con nosotros y es importante para nosotros esas necesidades, porque si la persona está completa, al 100% equilibrada, va a ser productiva y rentable para mí. No se trata solo de hacerle feliz a ellos, se trata de hacer feliz a la organización. Voy a poner otro vídeo y así vamos viendo la tele y va siendo todavía más sano.
Bueno, que yo ya doy por hecho que como veis. Bien, vamos a ver si este es cortito y a ver si os suena. Os doy ideas, y todo, para que veáis. Os doy ideas por si acaso alguno de vosotros dice, uy, ¿cómo puedo hacer yo para que piense que estoy presente y que no esté? Bueno, pues esa es una idea que he visto en internet y que me parece muy graciosa. Bueno, en fin, aparte le llamaban el funcionario vago y mi marido es funcionario y dice, no pongas eso, hombre, que no tenemos para la fama. Bueno, en fin, eso lo quise poner para, bueno, pues para hacer el chiste del absentismo, pero independientemente de que tiréis miguitas y vengan palomas, sí que estamos a veces, bueno, pues ausentes en nuestro trabajo. Por lo tanto, una ventaja de ser FR puede ser esa reducción del absentismo, tanto absentismo moralmente justificado como el despido. Sigo con la atracción del talento, como otra ventaja, y lo vuelvo a repetir. Vosotros que sois personas talentosas, jóvenes, ¿no? Si ahora mismo os dicen, bueno, venga, vente a trabajar en esta empresa, ¿no? Tienes este horario rígido, y te dicen en otra empresa, bueno, flexibilidad horaria, en esta, claro, en la primera, pues mira, no tienes ningún tipo de medida que te ayude a nivel personal para nada, y en la otra te dicen, pues mira, si quieres las clases de inglés que tenemos dentro de la empresa, te las descontamos de tu salario, porque no tiene por qué ser todas las medidas de conciliación costosas, te las descontamos de tu salario, pero tienes la posibilidad de aprender inglés dentro de la organización. Y además, como van muchos compañeros tuyos a aprender inglés, pues va a salir más barata la profesora o el profesor. Por lo tanto, ese descuento de tu salario va a ser mucho mejor que si lo tuvieras que pagar por tu cuenta. Es una medida de conciliación. ¿Es una medida de conciliación real? Sí, nosotros la tenemos, pero la tiene Iberdrola, la tiene Indra, la tienen muchísimas empresas. Es decir, que no todas las medidas de conciliación, como os digo, son cheques guardería. Hay muchas medidas de conciliación. Bien, atracción del talento ya no lo comento más. Competitividad. ¿Es una empresa más competitiva por ser FR? Bueno, si las personas que trabajan en ella son más productivas, si yo, al cambiar mi horario laboral, como os decía, en esa jornada del mediodía de 2 a 4, redacto una demanda a toda velocidad y soy capaz de redactar 3 porque no me molesta el teléfono y porque las consultas que tengo están totalmente programadas y no me vienen en general personas a interrumpir por otro tipo de cuestiones, y soy capaz de redactar 3 demandas o soy capaz de hacer un proyecto de viabilidad para una empresa cuando, si corto mi jornada laboral, pues soy capaz de redactar una y tengo un modelo de gestión que me permite medir esa productividad, que es lo que os decía, que nosotros medimos la productividad que tenemos en base a las medidas de conciliación, pues porque no soy más competitiva que antes, por supuesto que lo soy. De hecho, el año pasado, cuando implantamos el modelo de gestión FR en enero del 2011, incrementamos en un 11% nuestra facturación. Me dices, ¿y lo has incrementado en un 11% por las medidas de conciliación? Directamente, por las medidas de conciliación, puedes pensar que no, pero si soy más productiva, aumento la facturación. Es decir, las medidas de conciliación lo que me ayudan es a medir mi capacidad para conseguir unos resultados, unos objetivos que se plantea la empresa. Como os decía antes, reducción del absentismo. Yo soy el empresario y digo, uy, aquí hay mucha rotación en la empresa. Yo capto a los mejores universitarios para mi proyecto empresarial, pero a los 2 meses se me van. Mi objetivo es que no se me vaya tanta gente tan rápido. Retención del talento. Ese es mi objetivo empresarial. Implanto una medida de conciliación. Por ejemplo, calidad en el empleo. ¿Cuál puede ser? Pues el que los contratos de trabajo, la temporalidad de los contratos de trabajo esté mejor regulada. Es una medida de conciliación. Puede ser una medida de conciliación. Otra, pues eso, dotarles de alguna ventaja, seguro de vida, etcétera, alguna ventaja que les pueda interesar. Si esa medida de conciliación lo que hace es que la rotación sea menor, evidentemente la medida de conciliación incide de forma directa en la falta de rotación. ¿Entendéis lo que os quiero decir? No se trata de imponer medidas de conciliación porque sí, se trata de alinearlas con el objetivo de la empresa y después ir midiendo los resultados para saber si esas medidas son factibles y buenas para toda la organización o no lo son. Competitividad, por tanto, como otra ventaja. Calidad de la vida familiar y personal. Evidentemente, conciliando no solo se beneficia
el trabajador y la empresa, conciliándose benefician todos. Era lo que os comentaba al principio cuando decía de trascender sociedades más justas y más felices. Mi familia se está beneficiando actualmente de mi jornada laboral. No solo yo, mi familia también. Pero no solo mi familia, las familias de mis compañeras de trabajo también. Por lo tanto, esa trascendencia es a la que os comentaba antes, es tan importante para implantar en una organización una cultura FR. No solo por el propio beneficio de la organización y de los empleados o trabajadores que trabajan en ella, sino porque trasciende mucho más allá, en las propias familias de esos trabajadores. Imaginaros qué cadena tan amplia se puede extender. Y como una mejora continua. Y estas dos palabras, mejora continua, son dos palabras claves a la hora de implantar un modelo de gestión FR en una empresa. Como os decía, va a venir un certificador externo a ver si estás implantando unas medidas acordes a una normativa y si cumples con ellas. Pero es que dentro de 2 años, cuando vuelvas a hacer la auditoría, tienen que mejorarse esas medidas. Y mejorarse no quiere decir aumentar el número de medidas, no necesariamente. Puedes tener 5 medidas implantadas y ser una empresa FR, y puedes tener 15 y no serlo. ¿Por qué? Porque las medidas de conciliación tienen que ir efectivamente alineadas con unos objetivos y tienen que ser usadas. Imaginaros en una empresa, ¿no? Como por ejemplo puede ser una empresa de personas de más de 40 años, la mayoría de la plantilla, ¿no? O más de 50 años, que no tengan hijos o hijos pequeños, ¿no? Y que la empresa les dote de una guardería. No tiene ningún sentido esa medida, que lleva a nada. Es decir, las medidas de conciliación tienen que ir alineadas con la empresa. Por eso cada empresa tiene que buscar sus propias medidas que le ayuden a tener a los trabajadores satisfechos y productivos y alineados con el objetivo de la empresa. Por eso cada empresa FR tiene unas medidas muy concretas. No todas sirven. Mi horario, mi jornada de 8:30 a 5 no sirven todos los sectores, no sirven todos los trabajos. Incluso puede servir para algunos trabajadores sí, para otros no. Imaginaros una empresa constructora, pues a lo mejor tiene la jornada continua para aquellos operarios que están a pie de obra y a lo mejor para el personal administrativo pues pueden tenerla solamente de mañana o al revés. Es decir, hay que buscar las medidas que sirvan para las organizaciones, no cualquier medida. No vamos a ser empresa FR porque fíjate, yo lo que hago es teletrabajo, tengo una medida de teletrabajo. No, pero es que a lo mejor tú no puedes tener teletrabajo porque eres un comercio y tienes que estar presente. ¿Entendéis lo que os quiero decir con esto? La mejora continua son 2 palabras fundamentales para saber si una empresa es FR, porque tiene que ir mejorando. Es un compromiso que adquieres, un compromiso primero contigo mismo como líder, como ejecutivo, como responsable de la organización, y después es un compromiso que adquieres para siempre. No puedes ser responsable familiarmente hoy y mañana no serlo. Si tienes la cultura regada, la tienes para siempre. Y esa mejora continua la vas a tener que demostrar día a día con tus compañeros y sobre todo contigo mismo. Y una vez que alcanzas ese equilibrio, una vez que ves todas las ventajas que eso te reporta, no hay marcha atrás. No tiene sentido estar bien y después no estar, porque uno quiere. ¿Entendéis? ¿Os quiero decir? Bien, sigo porque si no, no me da tiempo a nadie. Bueno, el marco normativo. Como os decía antes, yo cuando implanté esto en mi empresa y ahora estoy ayudando a otras empresas a implantarlo, pues no lo quitas todo de la mano. No dices, bueno, vamos a hacer un modelo de gestión FR. Esto está regulado. El marco normativo sobre el que Fundación Más Familia empezó a recopilar información viene de todos los ámbitos. El comunitario, hay directivas y dictámenes comunitarios que hablan de la conciliación. El proyecto Equal no habla de la conciliación específicamente, pero sí habla de equilibrio y de integración a todos los efectos. La normativa nacional, tenemos la ley 3999 de conciliación, que después, en el año 2007, salió la ley sobre igualdad, que pensábamos que iba a mejorar la de conciliación y se quedó un poco coja, pero bueno, parece que dicen que con la nueva reforma laboral se va a intentar volver a regular de nuevo la conciliación de una manera más, más precisa. Y después tenemos también normativa autonómica y local. Aquí
aquí en la Comunidad Autónoma de Galicia, sin haber ningún tipo de normativa específica y concreta para esto, sí hubo el año pasado pues, un impulso desde la Xunta para que las empresas fueran familiarmente responsables con convocatorias y ayudas públicas para esa conciliación. Este año 2012 pues, no la hay aquí en Galicia, pero bueno, la hay en La Rioja, la hay en Extremadura. Es decir, sí se está empezando a potenciar esta cultura. ¿Por qué? Por el beneficio, como os decía, no solo personal y empresarial, sino por esa trascendencia social que conlleva. Por lo tanto, bueno, esto sí que os lo digo así en pinceladas generales, que cuando una empresa, cuando Fundación Más Familia decide crear este modelo de gestión y esta certificación, sí que tiene el amparo normativo y la investigación que le ofrecen pues, todo este tipo de legislación. Organismos y entidades que participan en estas políticas de conciliación, obviamente, bueno, el Instituto de la Mujer, que además también participan en estas jornadas, el Ministerio de Trabajo e Integración, y la Fundación Más Familia, que es la creadora, por así decirlo, de la certificación que os comentaba antes, EFR, en la que ha creado una serie de normativa, la EFR 1001 para las grandes empresas de más de 250 trabajadores, y las 1002, que es la certificación para pequeñas y medianas empresas. Bien. El caso es que la Fundación Más Familia es una entidad privada, sin ánimo de lucro, profesional, y podéis pensar, bueno, ¿y qué garantías me da a mí el hecho de que una fundación me certifique? ¿Qué es esto? ¿No? Es como, bueno, pues como si ahora montamos nosotros una fundación y nos ponemos a certificarnos. Como decía, el certificado, desde mi punto de vista, es lo de menos. Es decir, el certificado es una marca que, vale, que puedes ayudar a mejorar tu reputación corporativa o licitar en un concurso público. De lo que os vengo a hablar hoy aquí es de la cultura, de ese compromiso, de esa visión, de ese liderazgo EFR. Es a lo que me refiero. El certificado lo que nos hace es que nos dota de un modelo de gestión para medir esos indicadores que os decía antes, pero nada más que es un modelo, una herramienta. Si no tienes arraigada el estilo de liderazgo EFR, difícilmente, por mucho que implantes un modelo de gestión, se va a quedar nada más que en eso, un modelo de gestión, pero no se va a ver influenciado y beneficiado tu entorno de la misma manera. ¿Entendéis lo que os quiero decir con esto? Ese modelo de gestión tiene, por tanto, como objetivo ese cambio de paradigma, ese cambio de cultura. Cuando voy a una organización a hablarles del modelo EFR para ayudarles a que lo implanten dentro de su empresa, no les hablo del modelo de gestión. De hecho, yo les ayudo a implantarlo, es decir, yo se lo preparo, le hago el diagnóstico, le elaboro el diagnóstico, hago las entrevistas, se lo elaboramos todos, somos la consultora porque se lo hacemos. De lo que me encargo realmente es de influir, de transmitirles las grandes ventajas que este modelo de gestión tiene para su organización. Pero eso no lo perciben como un simple comentario, como una charla. Eso lo perciben a base de probar. No hay otra fórmula. Es decir, prueba, implanta una serie de medidas en tu empresa, prueba, mídelo y después, si te gusta, si le ves el beneficio, implanta el modelo de gestión, certifícate después, pero por lo menos prueba. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Y como digo, hay muchas medidas de conciliación con coste cero. Es que no tienes ni que invertir nada. Invertir en las personas no quiere decir gastar dinero en las personas, quiere decir invertir en las personas. E invertir en las personas redunda de forma totalmente directa en la organización. ¿Qué característica tiene que tener una medida EFR? Pues bueno, vale, ahora yo pongo, me decías, Marcela, que cada empresa tiene que tener unas medidas específicas adaptadas a sus objetivos. Pero, ¿qué características tiene que tener cualquier medida EFR? Primero, tiene que estar definida. Yo no puedo decir, bueno, voy a mejorar la calidad de vida de los empleados. No, eso no es una medida EFR. Una medida EFR tiene que estar perfectamente definida. Por ejemplo, flexibilidad horaria de entrada y salida en el trabajo de 1 hora. Por ejemplo, esa es una medida EFR. Otra medida EFR. Clases de inglés durante 3 horas a la semana, pagadas del 50% por la empresa o descontadas del salario del trabajador. Esa es otra medida EFR. Otra medida EFR, por ejemplo, en los días sin cole, jornada de verano, etcétera,
Los hijos de los trabajadores asistirán al centro de trabajo y desde el centro de trabajo se organizan monitores para que durante toda la jornada laboral de los padres estén atendidos. ¿Medida con coste? Puede ser. Iberdrola tiene esa medida implantada sin coste para la empresa. Es decir, lo costean los trabajadores, reduciéndolos de su sueldo. Estamos hablando de muchísimos trabajadores que tienen familia, de muchísimos trabajadores que llevan a sus hijos a Iberdrola a las 8 de la mañana. ¿Y qué hacen? Se los llevan a refacturas, se los llevan por Madrid o incluso en alguna sala de la propia empresa, allí trabajan con ellos. Comen incluso allí los niños y a las 3:30 de la tarde, que es el horario que Iberdrola, la mayor parte de sus empleados se van con sus hijos y se lo descuentan de su salario. Es una medida de conciliación, por supuesto. Yo no me preocupo durante los meses que mis hijos no tienen colegio o incluso la jornada del invierno, que mis hijos en las vacaciones de Navidad no tienen colegio y yo no puedo ese mes permitirme coger unos días libres. Yo no me preocupo de dónde están mis hijos. Mis hijos están conmigo. Pero es que además fomenta la empresa una serie de relaciones que antes no fomentaban entre los compañeros, porque los hijos de los empleados son amigos, entre ellos, algunos de ellos. Algunos enemigos también. También se puede fomentar lo contrario. Por lo tanto, se está creando algo más que conciliación. Se está creando orgullo de pertenencia a una empresa. Que eso es muy importante también para una empresa. No también, es lo más importante. Lo más importante para mi empresa es que mis compañeras quieran trabajar allí. ¿Por qué? Porque nosotros, sin tener esas medidas tan fantásticas de Iberdrola, porque somos una empresa mucho más pequeña, mucho más modesta, sí tenemos también otras medidas de acercamiento. Por supuesto, conocemos también a los hijos de mis compañeras, porque en las Navidades hacemos también un día por la tarde de Reyes Magos para todos. Y hacemos un amigo invisible entre nosotros, es decir, cada uno le compra un regalo al hijo del otro, solo a uno, porque no nos vamos a gastar más dinero. Pero fomentamos otra cosa diferente a simplemente el trabajo. Y os aseguro que invertir en ese tipo de medidas, lo que hacemos es invertir en ese orgullo de pertenencia tan importante para una organización. Por lo tanto, tienen que estar definidas. Tienen que decir para quién son las medidas. Pues, por ejemplo, cheques guardería para las personas que tienen niños menores de X años. Tiene que ir el para quién va. Una organización se puede sentir discriminada porque tenga unas medidas para unos trabajadores y para otros no, ¿no? Porque en cualquier momento puedes estar tú también ahí utilizando. Lo que sí tiene que tener claro una organización es que la medida tiene que servir para algo. No puedes poner chicas guarderías si no hay trabajadores con hijos pequeños. Eso sí que no sirve para nada. Duración. Las medidas pueden ser indefinidas o pueden estar tasadas en un tiempo determinado. También hay que explicar. Soporte, esto es fundamental. Las medidas tienen que estar soportadas documentalmente en alguna parte, porque todos los trabajadores las tienen que conocer. Hay muchas empresas que tienen medidas y que los trabajadores no conocen y por eso no las utilizan. Si las conociesen, a lo mejor sí harían uso de ellas, pero es que muchas veces no se conocen. Es una labor muy importante del Departamento de Recursos Humanos, o si no hay Departamento de Recursos Humanos, desde la dirección de la empresa, comunicar las medidas. Por último, como decía eso, comunicación. La comunicación es fundamental. Implantes lo que implantes lo tienen que saber los empleados. Si no, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque no se van a beneficiar nadie de ellas. Bien, por tanto, como decía, esos son los requisitos. Las medidas tienen que ir más allá de la legislación vigente. Dependiendo del número de trabajadores que tenga una empresa, tiene que cumplir unos requisitos normativos. Por ejemplo, las empresas de más de 50 trabajadores tienen que ajustarse a la Ley Social de Integración de Minusuarios, ¿no? A la LISMI. Entonces, aquellas empresas que no se ajusten a la LISMI, pero que digan que tienen una medida de conciliación, pues de integración con personas discapacitadas, pero no se están ajustando a la LISMI, no sirve de nada esa medida de conciliación. Siempre tiene que ir por encima de lo que diga la legislación vigente. Por ejemplo, la legislación nos habla de que la guarda y custodia legal para niños menores de 8 años la tienen todas las empresas por ley, ¿no? Es decir, tú puedes pedir la reducción de jornada para atender a tus hijos menores de 8 años. Bien, pues si la empresa te dice, no, mira, para atenderlos hasta los 9 años. Eso es una medida de conciliación, porque amplía, mejora la legislación actual. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Pero si fuera al revés, no sería una medida de conciliación. Siempre tiene que ir más allá de la legislación vigente. Tienen eso que responder a las necesidades de los empleados y de la organización, si no, no tiene sentido. Y tiene que haber ese compromiso de la dirección por hacerlas.
No sirve de nada que el Departamento de Recursos Humanos, al que cuando yo me dirijo están encantados con esta cultura, lleguen a la dirección de la empresa para ponerle y la dirección no lo vea. O diga, bueno, vale, lo que quieras, venga, vale, pues si me va a hacer conseguir este concurso público, venga, adelante. No tiene sentido, eso se va a caer. Hay muchas empresas que han conseguido ser empresas familiarmente responsables con un distintivo y que ahora, si entramos en la página de CR y vemos qué empresas están vigentes con este certificado y cuáles no, hay muchas que no lo están ya, porque esto no se renueva. Esto ha sido, bueno, pues venga, vamos a probar, pero no ha calado. Y no ha calado si la dirección no tiene esa cultura. No cala. Bien, deben de soportarse documentalmente, no hay requisito en cuanto al número. Como os decía, una empresa puede ser familiarmente responsable con 3 medidas y otra no serlo con 15, porque las medidas son cambiantes, las empresas son cambiantes, las empresas las formamos las personas vamos evolucionando a medida en que nuestras necesidades personales y profesionales también van evolucionando. Pues las medidas evidentemente también van cambiando con las empresas y con las personas. Y tiene que haber, tiene marcha atrás, es decir, se implanta una medida que no funciona porque no se utiliza por los empleados o porque no tiene sentido para el objetivo de la empresa, pues se desaparece esa medida, no pasa nada. Y tiene que haber evidencias de la difusión y de la comunicación. AENOR, Bureau Veritas, Joyce, cualquier empresa certificadora te va a preguntar qué evidencias tiene la empresa de que efectivamente los trabajadores conocen esto. En mi empresa somos muy pocos trabajadores, yo la digo o la difundo en nuestra pequeña intranet y claro, se sabe. Pero en empresas de 1000 trabajadores, ¿qué evidencias tienen de que los 1000 trabajadores conocen las medidas? Porque están en la intranet. Eso no es una evidencia, eso es un soporte documental. ¿Qué evidencia tiene usted de que tiene las medidas? Porque hacemos encuestas periódicas y estas son los resultados de las encuestas. Eso es una evidencia. No se trata de decir, venga, voy a poner las medidas aquí colgadas y si las miran, que las miren y si no es problema de ellos. No, eso no es comunicar, eso es simplemente mostrar. Bien. Y una vez que sé cómo tiene que ser una medida, qué características tiene que tener una medida, voy a saber qué bloques hay de medidas, porque apoyo a la familia me suena de siempre que eso es conciliar, pero hay otros bloques de medidas que la gente no sabe que son medidas de conciliación y que el modelo de gestión te dice que existen como tales. Y hay 5 bloques de medidas soportados en 2 pilares. Este es un pilar: el liderazgo, estilo de dirección y perspectiva de género. Como os decía, la cultura de la empresa es fundamental para implantar las medidas de conciliación. Y antes de explicaros nada sobre esto, os quiero poner otro vídeo y así lo comentamos. Vamos a Entonces no se arregla. El domingo me va a ver cuadrícula, pero con una comisión de que tú también estrenas. Hola, qué sacrificio, pero conmigo está incumplido. Muchísimas gracias, pero... Si nos pongo toda la película. No promueve mucho estas demostraciones de fe, sí, señor, pero con un poquito de complot quedaría mejor pagar. ¿Sabes dónde está ese muchacho de campaña? No lo veo por aquí. Y eso que conociendo su interés por ir a cantar, le envían un aviso por el ordenador de la oficina. Por lo cierto, mi interés de Dios que ha venido personalmente a su casa y traérmelo agarrado por la solapa. Pero es que luego me han explicado sus compañeros que no sale de su casa más que para ir al trabajo. ¿Ese apuesta usted a que voy yo por él y me lo traigo? No, por Dios, don Próspero, si es necesario, iré yo. Usted va a la mano y otro va a ir. Don Próspero es el jefe y el otro el responsable de recursos humanos. Mi casa suya para lo que usted manda. ¿Quería un carro? Pues sí, mire, Rafael, yo soy un gran entusiasta de la higiene infantil, pero ¿qué tal estaría, señora, que usted remojase a la criaturita y usted se viniese con nosotros a la fiesta? Allí están los compañeros de su esposo, él es el único que falta. Anda, Rafael, acaba como sea y te vas con el señor. Enseguida, ¿por qué no acaba usted mismo? Don Próspero tiene prisa. Y el cuidar de los hijos no es obligación del marido. Usted es un poco tonto. Perdón. Yo no sabía. ¿Usted no sabía nada de esta silla de ruedas de la que no puede alzarse la mujer de uno de nuestros mineros? Disculpe, don Próspero, pero hay más de 200 trabajadores en la mina y yo no tengo la obligación de saber lo que ocurre en casa de cada uno. Tiene usted mucha razón, señor director técnico y jefe de personal. En el contrato que tiene usted suscrito con la empresa no figura esa obligación. Pero si se urge una mica en la conciencia, verá que allí sí que está escrita. Y con esto deja entonces usted ordena de ahora en adelante llevar un fichero con la historia familiar de cada empleado. No, y yo nunca he tenido necesidad de un fichero en mi fábrica de terraza para saber si ha tenido sarampión o la disipera, el chico pequeño de la operaria que pega las etiquetas. Bueno, todos sabemos que el señor presidente es un patrón ejemplar. Ni ejemplar ni porras. Lo que pasa es que el día que yo le pregunto a esa empleada
vídeo y lo he sacado, imaginaos, de una película de qué años. Es decir, nada de base tecnológica ni nada de cultura ECR en ese momento. Se trata de ver estas dos realidades que a veces existen. Don Próspero no existen muchas empresas. Los directores de recursos humanos tampoco son así, hoy en día, gracias a Dios, ¿no? Conocen mucho más. Yo con la presentación de este vídeo lo que quiero es la reflexión, invitaros a la reflexión sobre qué opináis, ¿no? Sobre si efectivamente Don Próspero tiene razón en que si se le pregunta a las personas por ellas mismas, ¿no? Por sus necesidades, por cómo están, van a sentirse mejor con la organización, más afines con ella. Y no por ello a lo mejor pegar 150 etiquetas más ese día, puede que ese día no lo hagan. Pero evidentemente hay otra conexión con la profesión que va mucho más allá de lo que es solamente el trabajo. Ese, como os decía, ese orgullo de pertenencia. ¿Eso quién lo crea? ¿Quién crea ese orgullo de pertenencia? El directivo, el ejecutivo y después todos, por supuesto. Después todos. Pero, como decía, si el Departamento de Recursos Humanos quiere influir de manera directa en el directivo y el directivo no tiene esta visión de Don Próspero porque le da igual, va a ser muy complicado que la certificación FR prospere en esa empresa y que se mantenga y que haya esa mejora continua que os comentaba yo que tenía que haber. ¿Y cómo podemos influir en cambiar esa cultura a los directivos, a los responsables de las empresas? ¿Qué se os ocurre que podemos hacer para influir de esa manera? A veces le trasladamos la responsabilidad siempre al otro. Bueno, hasta que este no tenga la cultura FR, yo aquí no tengo nada que hacer. A veces también nosotros, con nuestro propio trabajo, podemos influir de muchas maneras en la dirección de la empresa, cumpliendo rigurosamente a lo mejor con nuestro trabajo, pero no con nuestro horario por el hecho de decir salgo a mi hora. Voy a ser productivo al 100% a mi hora. Es muy importante también ser conscientes de que nosotros tenemos que estar comprometidos con nosotros mismos para mostrárselo al directivo. Cuando una empresa contrata a alguien, lo primero que piensa es que ese alguien sea responsable. Tú contratas a una persona, sí es responsable. No quieres a un irresponsable como trabajador. Pero ¿responsable en qué? Responsable en el trabajo. Responsable solamente en el ámbito profesional. ¿Quieres que sea responsable? Una persona que es responsable en el ámbito profesional no lo es en sus otros ámbitos. Es difícil. Si una persona es responsable, lo es para todo. Y si yo contrato a una persona responsable porque quiero que sea responsable, no puedo pretender que esa persona sea irresponsable con su vida personal. No tiene ningún sentido. Estamos a veces alimentando la incongruencia. Y la estamos alimentando todos, el directivo y también el trabajador. Y ese alimento de la incongruencia no nos lleva nada más que a la frustración. El primer bloque, por tanto, es el estilo de dirección. Y ahora vamos con los bloques de políticas de conciliación. La calidad en el empleo. La calidad en el empleo es un bloque de medidas de conciliación que dotan al trabajador de seguridad, de estabilidad, de flexiseguridad. Como ejemplos, excedencias a disposición de los trabajadores que vayan más allá, como digo, de la legislación vigente, seguros de accidentes, apagado de luz eléctrica. Esto lo hacen algunas empresas que a las 6 de la tarde apagan ordenadores, apagan la luz, apagan todo para que la gente se vaya. Y dices tú, qué bien, y esto, qué bien o qué mal, has acabado tu trabajo, qué bien o qué mal. No se trata de estar por estar, como decía antes la cultura del presencialismo. Nosotros vamos a trabajar para conseguir muchas cosas, pero también vamos a trabajar para que la empresa consiga muchas cosas. Y si ese orgullo de pertenencia lo tenemos claro, fantástico. Pero si solamente vamos a trabajar para cumplir un horario, no. Modalidades de contratación, servicios de viaje y ocio a los empleados. Hay empresas que incluso tienen fisioterapeutas, bonos para el gimnasio. Cada empresa tiene miles de medidas de conciliación ajustadas a sus necesidades. Un fisioterapeuta, por ejemplo, para una peluquería es una medida de conciliación estupenda. De hecho, nosotros tenemos entre nuestros clientes una peluquería que lo tiene contratado.
un fisioterapeuta para que algún día de la semana pues le haga la labor a las trabajadoras de masajes, etcétera, porque claro, el secador, etcétera, y los movimientos suelen distorsionar bastante las cervicales. Es una medida de conciliación. Nadie piensa en un servicio de fisioterapia cuando hablas de conciliación de la vida laboral y personal. Pues existe. Otro bloque, flexibilidad temporal y espacial. Este es un bloque bastante conocido en general cuando hablamos de conciliación, ¿no? Es decir, teletrabajo, permisos retribuidos, trabajo de proximidad, intentar acercar a las personas al centro de trabajo, eficiencia en las reuniones eficaces. Esto es una medida que también se está implantando mucho en las empresas. Delimitar la franja horaria de las reuniones, delimitar la hora o el número de horas que tiene que conllevar una reunión. ¿Para qué? De nuevo, para dotar de productividad y de competitividad a la reunión. Las reuniones son a partir de las 5 de la tarde. Si no, en esta empresa no se pueden hacer reuniones. Venga, muy bien, pues vamos a hacer una reunión a las 5 y acaban las reuniones a las 8. Y aún encima no has podido trabajar o cumplir con tu tarea porque tienes que asistir a la reunión, pero es que te vas a casa más tarde que nunca. ¿Y en la reunión qué se ha dicho? Bueno, lo de siempre. En la reunión lo de siempre. ¿Os suena? Bien. Pues una medida de conciliación es que la reunión tenga una duración determinada. Y es una medida de conciliación, fijaros. Hay empresas que las reuniones las hacen a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, y que tienen una duración máxima de 1 hora y media, por ejemplo. Pero es que como tienen una duración máxima de 1 hora y media, elaboras unos puntos muy concretos en la reunión. Y cuando llevas media hora en la reunión y no has avanzado, dices, oye, que solo me queda 1 hora, venga, vamos acabando. Se puede probar. Si sirve la medida, se mide ese indicador, se mide. Que sirve, se implanta la medida. Que no sirve, a otra medida, siempre alineada con los objetivos de la empresa. Ejemplos. Jornadas intensivas, pueden ser medidas de flexibilidad, jornadas los viernes, teletrabajo, permisos retribuidos, lo que os comentaba también de las reuniones eficaces, etc. Otro bloque, apoyo a la familia. Al igual que la flexibilidad temporal, el apoyo a la familia es otro bloque de medidas que cuando hablas de conciliación se te dispara este bloque, ¿no? Cuando hablas de conciliación solamente piensas en tus hijos, cuando, como os decía, hay muchas otras medidas de conciliación. Pero evidentemente el apoyo a la familia es otra medida más, otro bloque más que muchas empresas tienen en cuenta. Maternidad, paternidad, mayores, no solo hijos, mayores. Nuestra sociedad cada día es más vieja y nosotros, gracias a Dios, cada vez vivimos más. Y eso es una necesidad que a día de hoy en vuestras empresas a lo mejor no tenéis muy presente, pero las empresas, como decía, evolucionan porque evolucionan las personas y algún día a lo mejor tendréis que pensar en dotar a la empresa de alguna de estas medidas para poder conciliar la vida laboral y personal. ¿Qué ejemplos de medidas de apoyo a la familia? Pues también hay muchos, desde los famosos tickets guardería, ayudas económicas por hijos, ayudas económicas más allá de lo que establezca la legislación o el convenio colectivo, repito siempre, más allá de la legislación vigente, adaptación del trabajo, abandono del puesto de trabajo por emergencias familiares, la que os comentaba de Iberdrola, que es muy significativa de los días sin cole llevar a los niños al trabajo, las que se le ocurran a la empresa, siempre y cuando redunden el beneficio de sus trabajadores y el objetivo de la empresa. Otro bloque, desarrollo profesional. Ese sí está bastante implantado en algunas empresas, sobre todo en las grandes empresas. Hay carrera profesional dentro de la empresa. Pero carrera profesional, ¿para qué? ¿Hay una carrera profesional adaptada al objetivo de la empresa? Es decir, ¿a ti te están formando y fomentando para que seas mejor profesional en todos los ámbitos? ¿O simplemente en ese trabajo operativo específico, qué haces, qué realizas? Vosotros, empresas de base tecnológica, ¿os están formando, os formáis para ese trabajo minucioso, tecnológico, concreto, que os ayuda a progresar dentro de vuestra organización? ¿O os dan otras habilidades personales, herramientas de comunicación, habilidades de dirección? Comentaba hoy por la mañana con Javier. Se les está formando a los trabajadores de las organizaciones en una serie de habilidades muy productivas para la empresa, como pueden ser eso, comunicación, inteligencia emocional. Sabemos relacionarnos con nuestros compañeros o simplemente tenemos un talento en cuanto a conocimientos específicos de un trabajo, porque estamos trabajando en una empresa con personas, nos dirigimos a personas y no hablamos continuamente en términos técnicos, hablamos de muchas formas y hablamos además de fútbol, de nuestros hijos, del tiempo.
de medida de conciliación no se trata solo de ver si la empresa tiene una carrera profesional para el trabajador, se trata de ver si además les dota de habilidades de convivencia dentro de la propia organización, que nos ayudan a mejorar como personas. Y si mejoramos como personas, la organización también se ve directamente beneficiada por esa mejora. Los ejemplos: el ofrecimiento de nuevos puestos vacantes, proyectos de mejor idea premio, por ejemplo, que en este tipo de empresas de base tecnológica seguramente se da mucho. Ese reconocimiento de esa aportación que tú haces en tu empresa, si tiene un premio en la propia empresa, es una medida de conciliación. A lo mejor ahora estáis pensando, oye, pues mira, mi empresa sí que tiene medidas de conciliación y no lo sabe. Tiene muchas, por supuesto. Hay muchas empresas familiarmente responsables, personalmente responsables, que no saben que lo son, como me pasaba a mí antes de certificarme. Yo decía, pues yo hago muchas medidas de conciliación. Documéntalas primero, mídelas segundo, alineadas con tus objetivos tercero, y entonces sí que estás utilizando las medidas de conciliación para algo. Así es como se tiene que pensar en la conciliación, porque como os decía al principio de la jornada, es una herramienta la conciliación. Y ya por último, el último bloque: igualdad de oportunidades, de género, discapacidad, edad y raza. Porque conciliar no solamente es conciliar trabajo y familia, conciliar es mucho más, es también integrar. También conciliamos cuando hay personas con otras capacidades en la empresa. Conciliar es integrar también. Dentro de la igualdad de oportunidades, pues bueno, eliminación de barreras de entrada, disminución de la brecha salarial, por supuesto. Si no eliminamos la brecha salarial, no estamos conciliando tampoco. Análisis de estabilidad de la contratación de los empleados, muchísimas que se puedan ocurrir. Este es el resumen de lo que os comentaba. Hay 5 bloques de políticas, de medidas de conciliación: calidad de empleo, flexibilidad, apoyo a la familia, desarrollo profesional, igualdad de oportunidades. Son 5 bloques. Todas las empresas deberían de tener medidas en cada uno de los bloques, no solamente uno. De hecho, las certificadoras externas te van a certificar si tienes medidas en los 5 bloques, y siempre y cuando estas dos estructuras, liderazgo y estilo de dirección y perspectiva de género, es decir, igualdad de género y liderazgo de dirección, vayan alineadas. El certificador, AENOR, Deloitte, etcétera, la certificadora externa, va a tener entrevistas con todos, con la dirección y con los empleados, para ver que esto se cumple. ¿Qué empresas, como ejemplo, son familiarmente responsables por distintivo? Hay 318 empresas en España, solo 318 empresas en España con distintivo. Ojo, no quiere decir que solamente haya 318 empresas personalmente responsables, hay muchísimas más. Lo que pasa es que no lo saben o no lo miden. Universidad Camilo José Cela. Estamos aquí en una universidad también. Bueno, en un edificio perteneciente a una universidad. La Universidad Camilo José Cela es personalmente responsable, familiarmente responsable. Instituciones. Dentro de la Junta de Andalucía, la Consejería de Innovación y Ciencia es personalmente responsable. Gas Natural, Janssen Silar, Microsoft, Iberdrola, Indra, Endesa. ¿Son mejores empresas estas que otras? No. Son empresas que apuestan por la conciliación como una herramienta para su mejora. De hecho, se trata. Va a haber empresas que digáis vosotros, bueno, sí, hombre, yo no me creo nada de esto porque esta empresa sé que no concilia. Pues puede que a lo mejor antes no conciliase, pero tiene una cultura, o por lo menos está enfocada en eso. Y por último os quiero poner el último vídeo ya, que acabar la presentación de esta mañana, volviendo un poco a la reputación corporativa que os decía que es otra ventaja para la empresa. Vamos a ver el reconocimiento externo, en este caso del Gobierno de Aragón, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón, que premia a aquellas empresas, en este caso jóvenes empresas familiarmente responsables, y ese premio es un reconocimiento. Y vamos a escuchar nada, en unos minutos, pues lo que opinan tanto las empresas que han sido premiadas como, bueno, pues en este caso los organizadores del premio. En la sede del Gobierno de Aragón, en el edificio Piñategui, se ha hecho entrega del Premio Empresa Joven Familiarmente Responsable, que otorga desde hace 4 años la Asociación Jóvenes Empresarios de Aragón, Multicaja y el Gobierno de Aragón. Al acto ha asistido la consejera de Servicios Sociales y Familia, Ana Fernández, que ha destacado la importancia de este premio.
posibilitamos que mayor número de empresas tomen ejemplo, porque además creemos que es rentable. Evidentemente es rentable socialmente, pero también lo es a nivel económico. Cómo las empresas se convierten en más flexibles día a día para que los trabajadores tengan vida personal y familiar también, cómo se está creyendo de verdad y implantando en nuestras empresas jóvenes el teletrabajo. La consultora Yo Voy Asesores ha recibido el cuarto premio Empresa Joven Familiarmente Responsable, que ha sido recogido por su gerente, María Pilar Mancausa. El tema de la conciliación está todavía poco reconocido, que realmente hay pocas empresas que lo están implantando, y yo creo que es importante que con premios así, por la difusión que tienen, llegue a muchas empresas. Nosotros, por ejemplo, con nuestros clientes y proveedores ya hacemos esa labor. Las otras dos empresas finalistas, Grupo Venecia Crece y Force Productions, han recibido también un diploma acreditativo que podrán utilizar como elemento publicitario de este reconocimiento. Me parece muy bien primero porque es una cosa que tiene que salir de las empresas, y luego porque tiene que ser eco a través del gobierno de Aragón, que son los que tienen un poco la responsabilidad de que esto se vaya fomentando cada día más. Galardón que reconoce a aquellas jóvenes empresas de la comunidad que demuestran un compromiso mayor en el desarrollo de políticas y medidas que permiten a sus trabajadores una conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Porque creemos que es una posibilidad de retención de talentos. La verdad es que trabajadores destacados pues permanecerán en aquellas empresas que efectivamente tengan esas posibilidades de conciliar frente a otras empresas que no tengan establecidas políticas de conciliación dentro de su empresa. Sí, te lo digo como financiero, te digo porque se gana dinero. Primero, si tú dedicas tiempo a las personas luego siempre te lo devuelven. Con lo cual la empresa obtiene seguro que obtiene beneficios. Un premio que desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón fomentan cada año, que ha de servir de ejemplo para futuros empresarios. Bueno, quería poneros este vídeo como un testimonio de que efectivamente existe. Yo os comentaba al principio de la jornada de hoy que yo lo he implantado en mi propia empresa y que ayudo a otras empresas a hacerlo. Pero evidentemente es más verídico, por así decirlo, si muestro casos reales de empresas que lo han conseguido. Y ya para finalizar, como mensaje final, os diría que reflexionarais sobre ello, porque ser una empresa personalmente responsable, primero es posible, porque ya lo habéis visto que se puede hacer. Segundo, es rentable, se gana dinero, ya hablando en términos económicos, pero sobre todo y principalmente porque es muy gratificante para todos, para las personas que la conforman, que al fin y al cabo esos somos las empresas, las personas que las conforman. Nada más, muchas gracias por la oportunidad. Bien, muchas gracias, Marcela. En todo caso, corresponde felicitarte porque has hecho una intervención realmente muy comprometida. En todo caso, yo quisiera aprovechar, con independencia de que podemos abrir un pequeño turno para que podáis, pues estamos aquí, de alguna manera aprovechar la presencia de Marcela y comentar cualquier tipo de cuestión. En todo caso, su intervención, en alguna medida, ha sido una muy buena intervención porque detrás de ella está el compromiso. Y porque realmente cuando uno está escuchando o está viendo a veces intervenciones de personas, yo siempre pongo el mismo ejemplo y suele recordar siempre lo mismo. En muchas ocasiones creemos que los medios son quienes hacen las organizaciones. Y a mí me viene a la mente como a nuestros maestros, pues estamos en una institución educativa e investigadora, por el hecho de haberle colocado pizarras electrónicas en las aulas, parece que debería incrementarse la calidad. En el caso de las empresas sucede lo mismo. No por el hecho de tener un certificado, digamos, vamos a, de alguna manera, garantizar que funcionamos de acuerdo con esa filosofía de su cultura. Funcionamos con esa cultura si la cultura existe. ¿Bien? Entonces yo, sin más, abrimos un turno de intervenciones, para aquellas personas que queráis aprovechar un poquito, hacer algún tipo de pregunta, algún tipo de consideración. Sí, quizás el problema es que cuando son empresas pequeñas, que igual no saben evaluar la productividad, no saben cómo gestionar
eso, la evaluación de la productividad. Sí, evidentemente a veces el problema que te encuentras es cómo medir eso, ¿no? ¿Cómo medirlo? Bueno, no todas las empresas tienen que saber de todo, evidentemente. Para eso hay empresas que se dedican a ayudar a otras a mejorar, ¿no?, su labor, como son las consultoras, ¿no? Nosotros desde nuestra empresa hacemos esa labor de consultoría de ayuda. Una vez que se le informa a la empresa qué indicadores son los que te pueden ayudar a ir midiendo, después la empresa evidentemente ya lo sabe solo. Es como, por ejemplo, en su empresa, pues a lo mejor no sabe hacer los impuestos o la contabilidad y tiene una empresa externa pues que le ayuda a elaborar. Pues de la misma manera. Es decir, siempre se pueden buscar recursos para medirlo. Si no se sabe hacer de forma pues interna, propia en la empresa, hay siempre recursos para poder hacerlo. El caso es que es muy rentable porque la inversión que pueda realizar en esa consultora o en esa empresa externa va a ser mínima con respecto al beneficio que realmente se va a obtener. Mira, yo quería hacer una pregunta. Yo creo que todo este tema nace a la raíz de la incorporación de la mujer al mundo laboral. Me parece que está bastante vinculado. De hecho, los premios que entregaron aquí en Aragón son a 4 chicas. Y también si el minero tenía que ir a cantar a la mina era porque su mujer estaba en silla de ruedas y porque tenía hijos. Entonces yo creo que los tiempos de las mujeres son diferentes que los tiempos de los hombres, por lo menos hasta ahora, mientras lo cambiemos un poco. Y tú sales a lo mejor a las 5 de la tarde porque eres mujer y te gusta ir a recoger a tus hijos. Pero las decisiones en las grandes empresas, en la mayoría de ellas, a lo mejor se toman en otros tiempos, incluso fuera de horarios de trabajo y a lo mejor tomando unas cañas o cenando en comidas. Y las mujeres, a lo mejor las prioridades son otras. Entonces yo creo que esto es la base de todo esto. Que al incorporarse la mujer al mundo laboral, hay, pues mis prioridades a lo mejor también son las de trabajo, pero también son las prioridades de que tengo hijos, que a lo mejor son diferentes de mujeres que no tienen hijos, también por otro lado. Y yo no digo que beneficie ni perjudique a nadie, pero la mayoría de las organizaciones, las decisiones son masculinas y se toman en otros tiempos. Y yo trabajé en la empresa privada, ahora trabajo aquí, pero sí que si te vas de una reunión a las 8 de la tarde y te levantas estás mal visto, o estás porque la guardería cierra, y a lo mejor las decisiones se toman en cenas o jugando al golf o en otros tiempos. Entonces yo creo que esto sí que es importante, que los tiempos en las empresas son de hombres. Y ojalá todas las empresas fuesen familiarmente responsables. Pues tienes razón, pero bueno, si me permites comentar, ya no solo mi experiencia, pero sí comentar un apunte. Es verdad que las mujeres tenemos otros tiempos y es verdad que un cambio de cultura exige también un tiempo, no se hace de un día para otro. Pero quienes educamos a las personas, desde mi punto de vista son hombres y mujeres, pero si la mujer tiene ese poder de educación, lo tenemos fácil en ese sentido. No digo que nuestros padres y esos directivos que están hoy en día mandando a las empresas cambien su cultura de un día para otro, pero nuestros hijos, los futuros directivos de las empresas, sí pueden tener otra perspectiva. Yo estoy casada con un funcionario, ¿no? Eso a lo mejor también me ha permitido hacer muchas cosas que he podido hacer, lo reconozco. Él acaba a las 3 de la tarde, aunque tiene pues la disposición total para con la administración, porque tiene ese complemento específico de disposición total o como se llame, pero es verdad que acaba a las 3 la mayoría de los días. Yo he tenido 2 hijos, ¿no? Y como tengo mi propio negocio, mis bajas maternales no han sido de 16 semanas, han sido de mucho menos, pero él se ha cogido la baja paternal. ¿Trabaja en una administración y lo puede hacer? Sí. ¿Ha sido mal visto por sus compañeros? Sí. También te lo digo, no lo entendían sus compañeros cómo él se tenía que coger la baja paternal. ¿Lo ha hecho? Sí. ¿Le importa que haya sido mal visto? No. Es decir, a veces tenemos que tener nuestro propio compromiso con nosotros mismos de lo que estamos haciendo y de lo que estamos creyendo y no dejarnos influir solo por el entorno, porque si fuese así yo no hubiese cambiado mi horario laboral, yo me hubiese quedado de 9 a 2 y de 4 a 7 porque es el horario que tienen todas las consultoras, todos los despachos jurídicos de mi entorno, y no lo he hecho. A veces hay que atreverse, simplemente, y cuando te atreves y pruebas es cuando te das cuenta de si merece la pena o no. Es, bueno, mi opinión. Yo, agradecerte la charla porque ha sido tremendamente interesante. Gracias. Y me surgía, pensaba, escuchándote, ¿no? En el caso contrario, que después tú comentaste que habías trabajado
Te sorprenderías si ves las certificaciones de algunas empresas. Sí. Te sorprenderías. Y entonces, bueno, pues a través de este caso, yo, bueno, pues es una persona que ahora mismo es joven, le interesa promocionarse dentro de la empresa, crecer. Le digo, y cuando tengas, pues, está casada, tal, es joven, digo, cuando tengas un hijo, ¿cómo vas a hacer si sales a las 9 de la noche, de lunes a jueves de tu oficina? ¿No? Entonces, mi pregunta es, desde el punto de vista de los trabajadores, ¿qué se puede hacer cuando los empresarios, claro, es fundamental que el empresario quiera implantar una cultura de conciliación, de empresa personalmente responsable, pero también responsable. Pero ¿qué se puede hacer desde el punto de vista del trabajador para forzar de alguna forma o empezar a estimular esos cambios? Pues te decía que te sorprendería si vieses qué empresas son familiarmente responsables con certificado, porque no creo que el Banco Santander, no lo recuerdo, pero hay entidades bancarias que lo son, que lo tienen, el certificado. Y yo cuando me certifiqué y vi que empresas eran familiarmente responsables, dudé de certificarme, porque estaban los bancos allí, y no porque los bancos sean malas empresas, ni mucho menos, sino porque yo trabajaba en el Banco Popular y me fui precisamente de la entidad, porque no conectaba con mis valores personales en un momento determinado de mi vida en el que quería también realizar otras cosas, ¿no? Por lo tanto, me fui por ese motivo. Pero cuando hablé en este caso con Fundación Más Familia, y me comentó el motivo de por qué las empresas como bancos están certificadas, pues me comentaron lo siguiente. Me dijeron, date cuenta, Marcela, que las empresas familiarmente responsables tienden a una mejora continua. Es decir, se dota a las empresas de unos certificados con unas puntuaciones, que eso nos lo comenté. Hay unas puntuaciones para la obtención del certificado, y esas puntuaciones van mejorándose. Es decir, puede que los bancos que veamos certificados no tengan ese cambio de cultura tan arraigado, pero sí tienen medidas de conciliación, sí tienen seguros de vida para los empleados o planes de pensiones, sí tienen desarrollo profesional dentro de la organización y muy buenos, tienen carreras profesionales dentro del banco y formación muy buenas en general para los trabajadores, sí tienen incluso voluntariado porque tienen programas de voluntariado. Puede que a lo mejor las medidas de apoyo a la familia sean las menos extensas, ¿no? O las menos específicas, pero sí tienen otro bloque de medidas de conciliación. Entonces, sí pueden estar certificados como empresa personalmente responsable. Lo que me ayuda, de todas formas, a seguir creyendo en esto, con respecto a este tipo de empresas, es que esto tiende a una mejora continua, es decir, que tiende a la evolución para mejorar. El hecho de que algunos bancos como el BBVA o la Caixa, que ahora recuerdo que ellos sí están certificados, lo estén, me hace pensar en que qué bien, no qué mal, que cómo está esto, sino qué bien, que esto va a tender a una mejora continua. Y cuando yo trabajaba en el Banco Popular ni había oído hablar de esto, porque aparte era antes del año 2003, que fue cuando se creó esta certificación. Por lo tanto, más que pensar qué pena, ¿no?, que se dé este certificado a este tipo de empresas, no, qué bien que a lo mejor efectivamente están en la línea de ese cambio cultural, que es lento, porque efectivamente es lento, pero ahí se está. ¿Y qué podemos hacer nosotros, trabajadores, para influir? Pues como os decía, ser coherentes con nuestros valores y con nuestra forma de pensar y de trabajar dentro de la organización. Y si es necesario llegar a alguien más arriba dentro de la organización, pues probar a hacerlo también. A veces no lo hacemos pues porque a mí no me van a escuchar. Nunca se sabe, prueba primero y después, si no te escuchan, entonces decide. Pero primero prueba. No sé si te contesta. Sí. ¿Alguna intervención, alguna pregunta más? Desde la experiencia de mi empresa, que trabaja con otras empresas gestionadas por mujeres que dan servicios, muchas veces chocamos con la eficiencia en el servicio. Yo tengo contacto con empresas que por la primada conciliación dan un mal servicio. Especialmente en ciertos ámbitos en donde se necesita todo el día de servicio, o al menos alguien que tenga el teléfono todo
Sí. ¿Por qué? Porque por la tarde se consigue. Sí. Y no quiere decir que sean malas profesionales o una empresa que dé mal servicio, pero el hecho de que estén consiguiendo y les restrinja el horario del servicio porque están consiguiendo, hacen que esa empresa dé un mal servicio. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces en ciertos ámbitos hemos visto ejemplos de grandes empresas, pero en la pequeña empresa las que conciliamos somos las mujeres. Y especialmente las autónomas, porque no tenemos que cumplir un cierto horario. Si esa empresa quiere dar un buen servicio, tendrá alguien que tener al frente o dando ese servicio que no tenga que conciliar o que concilie su mujer. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Todo es muy bonito y todo queda muy bien. Siempre que sea posible se hace, pero cuando lo que manda es negocio. Sí, estoy de acuerdo con usted en todo lo que dice. Efectivamente, hay muchas empresas que piensan que conciliar es trabajar una serie de horas y no es así, por lo menos lo que yo intenté transmitir hoy aquí. Cuando yo hablo de conciliación, no hablo de un horario determinado y no atender el negocio, hablo de todo lo contrario. Hablo de utilizar la conciliación como una herramienta para la mejora del negocio, si no, no tiene sentido. Y estoy totalmente de acuerdo con usted en que las personas que trabajen solamente hasta las 3 porque quieran conciliar, no están atendiendo su negocio. La conciliación tiene que estar directamente vinculada con el objetivo de la empresa. Si el objetivo de la empresa es atender a los clientes, la conciliación tiene que ir también alineada con ese objetivo. Si esa empresa, por determinadas circunstancias, porque son 3 trabajadores, 3 trabajadoras o lo que sea, no puede conciliar con flexibilidad horaria, va a tener que conciliar de otra manera. ¿Qué otra manera puede ser? Como le decía antes, hay muchos bloques de medidas de conciliación y si en algún... Me levanto porque si no, no la veo, que soy bajita. Y si en algún momento la flexibilidad horaria no se puede implantar, ya se implantará cuando se pueda. Ya se implantará cuando se pueda si es que la empresa crece. Pero a lo mejor hay teletrabajo posible o no. Si no es posible tampoco el teletrabajo, ¿qué otra medida me va a compensar al trabajador que está ahí, que no se puede ir a las 3 para su casa, que tiene que estar hasta las 9? Vamos a buscar una compensación para ese trabajador. Cuando hablo de conciliación, hablo de compensar, de equilibrar la vida personal de ese trabajador, que redunda después en un beneficio para la empresa. No se trata de trabajar de 8 a 3, no se trata de hacer cheques guardería, se trata de cumplir unos objetivos, ojo, empresariales, invirtiendo en quién, en las personas. Realmente ese fue el mensaje que quise lanzar con toda la exposición. A lo mejor, como llegó ya casi al final, pues se encontró con el mensaje final, pero... ¿Sabe lo que ocurre? Que todo el mundo está de acuerdo, porque yo cuando hablo de este mensaje todo el mundo dice, tiene razón, pero no se puede. Y a mí me lo decían cuando yo cambié el horario. Yo he podido cambiar mi horario, de acuerdo, porque tengo un trabajo que me lo permite, pero tenga usted por seguro que estoy en el parque a veces con el teléfono móvil. Eso es conciliar. No se trata de no trabajar, no se trata de no atender a mi cliente. Yo a veces trabajo más horas que antes, incluso, puede ser, pero trabajo mejor, porque estoy satisfecha de la forma que tengo de hacerlo, porque lo puedo hacer, es verdad, pero tengo muchos compañeros con su propio negocio, con despachos jurídicos también, o con consultoras que lo podrían hacer porque son dueños de su propio negocio y no lo hacen. Compañeros y compañeras. No están en el parque con el móvil. No están, pero mujeres tampoco, hombres y mujeres. Por eso, aunque efectivamente la conciliación, algunas personas piensan que es cosa de mujeres, los hijos también son de los hombres. Y el hecho de que, y las personas mayores también son de los hombres, también tienen padres y abuelos. Y el hecho de que una persona no participe de ese cuidado, de ese apoyo, ¿de quién es responsabilidad? A veces nuestra, de cómo educamos también. Yo estoy de acuerdo con usted. Conciliar no es no trabajar, es todo lo contrario, es trabajar bien. Ese es el mensaje que yo doy.